Bien, Dios les bendiga. Amén. Un paradigma del Nuevo Testamento, una forma de mirar el Nuevo Testamento, dicen algunos teólogos, es que el Evangelio se presenta em, como algo enfocado hacia los pequeños. De hecho, Jesús dice que toma a un niño cuando los apóstoles están discutiendo, debatiendo, quién iba a ser el mayor. Dice que Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos y dice que aquel que no sea como un niño no va a entrar en el reino de los Los cielos. cielos. Amén. Y, y una de las cosas que cuesta comprender a veces es eso, que Dios eh, ensalza al humilde, al débil. En el cielo dicen que hay un cartel, dice, solo se admiten niños, ¿cierto? Porque si no fuéramos como ellos, no entraremos en el reino de los cielos. Y Jesús nos enseñó con su ejemplo, porque dice que el Antiguo Testamento Dios creó a Adán, un hombre, pero cuando vino Jesús, cuando se encarnó, él vino en forma de un bebé. Y más, es más, dice el libro de Filipenses que él siendo Dios se hizo hombre se hizo siervo y siendo siervo, ¿cierto? En esa condición, se humilló hasta lo sumo, hasta dar su vida, ¿cierto? En la cruz. Entonces, el Evangelio está enfocado hacia aquellos que lo necesitan. Y le quiero invitar a que busque ahí, en su Biblia, Lucas 5:31. Cuando lo encuentren, me dicen amén. 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 Lucas 5:31. Si alguien quiere 5:31. leerlo, le doy. 5:31. Sí. ¿Quién lo lee? Usted misma, po, ya lo encontró. Sí, pero lo encontré, no le cuento la hoja. Pucha, ya. 5:31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Gracias, Señor, porque tú, Señor, saliste a nuestro encuentro. No cuando Amén. estábamos sanos, Amén. sino que nos buscaste, Señor, cuando estábamos perdidos, sin Amén. una solución. Señor, tú Aleluya. no nos llamaste por nuestros méritos, no nos llamaste por Aleluya. nuestras capacidades. Señor, tú nos llamaste porque nos amabas, porque Amén. teníamos necesidad de ti. Gloria a Señor, en Dios. este momento, permíteme, Señor, exponer tu palabra. A ti Sí, sea, Señor. Señor, siempre la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, el contexto de este versículo es que Dios llama a Mateo, un cobrador de impuestos, y entra a la casa de Mateo a comer con todos los pecadores. Y había un grupo ahí, que eran los escribas y los fariseos, que decían, ¿cómo se atreve este, cierto, a, a comer con pecadores? Y ahí Jesús les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, cuando uno se ve confrontado a esto, uno tiene que o sea, hacerse un autoanálisis, que cuando Dios nos llamó, no es porque fuéramos grandes personas, ni de grandes capacidades, ni de grandes cosas o de grandes bienes, sino que Dios nos llamó porque nos vio enfermos. Y la humanidad entera está enferma, la humanidad entera necesita, ¿cierto?, a este Jesús, a este médico. Incluso aquellos que se sienten poderosos o aquellos que por algún motivo se les ha permitido tener más que otros o administrar más que otros, humanamente también necesitan de este Salvador. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano, cuando tiene o cuando tiene poder o cuando tiene bienes, se siente tan seguro de sí mismo que piensa que no necesita de Dios. Y es muy clásico que cuando uno va y le habla a alguien, las personas le dicen a uno, pero si yo no soy malo, pero si yo no le hago mal a nadie,
¿Por qué? Porque no entienden que sin Dios estamos perdidos y que el ser humano por sí mismo, por más cosas buenas que hagamos, no nos podemos salvar. Y Dios exalta lo humilde, lo débil, lo pequeño. El Evangelio está orientado a los que tienen necesidad del Señor. Y lo aclara muchas veces en la palabra. Y al contrario, lo que Dios detesta, lo que a Dios no le agrada, son aquellos que se sienten superiores a otros. Ahí en Filipenses, cuando habla de este vaciamiento de Jesús, ¿cierto? Que de Dios pasa a ser hombre, de hombre a siervo, dice también un poco antes, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué está diciéndonos Pablo aquí? Que nosotros no podemos mirar a las personas independiente que no tengan las capacidades nuestras, los bienes nuestros, la vida nuestra, porque si usted tiene una buena vida o tuvo una buena familia o buenas cosas de la vida, es gracias al Señor, a la gracia y a la misericordia. Amén. Pero eso no nos da a nosotros la capacidad de mirar en menos a las personas. A Dios le desagrada esa actitud. Así es. A Dios le desagrada la autoestima demasiado alta. El altivo dice, Ujú. lo No, mira mira, de lejos. De de lejos. lejos, de lejos. En el libro de Apocalipsis le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido Mm, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso uno lo escucha en la gente. No, no tengo necesidad de Dios. Y no sabes que tú eres no un es desventurado, un miserable, un pobre, un pobre. ciego y desnudo. A Dios le desagrada la altanería, la arrogancia, Mm, la soberbia, sí. el ser engreído, prepotente, Mm, orgulloso, el que es sabio en su propia opinión. ¿Y cuántas veces hemos estado ahí nosotros? sí. ¿Cuántas veces hemos creído que la sabemos todas? De hecho, yo al principio siempre pensaba, cuando a mí me predicaron la primera vez, yo dije, pero si yo no soy tan malo. Y Dios me empezó a mostrar mi pecado, pero uf, que llegué ahí como Pedro, así, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Mm, Diga el débil, diga el fuerte débil, soy. fuerte Fuerte soy. soy. Mire, en la escritura, ahí en Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, A a mí me lo mí hizo. me lo hiciste. Porque Dios está buscando al que tiene necesidad, al que se siente pequeño. Y Pablo lo dice también, ya no hay judío ni griego. ¿Por qué? Porque el judío se creía superior al griego. ¿Se acuerdan o Mm, no? Todo el mm, extranjero era inferior. Pero Pablo dice, ya no hay judío ni griego. Ni esclavo ni libre. Claro, pues, los esclavos eran mal Dios. mirados, ¿cierto? No solo Mm, los esclavos, las mujeres, los niños eran de segunda, tercera categoría. Ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús. así El es. Señor lo que hace es exaltar al humilde. Y lo Mm, dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En exaltará. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, Esa mano de para que Él os Dios. exalte cuando fuere tiempo. Tal vez no estamos tan convencidos, pero si uno analiza bien el Nuevo Testamento, Jesús, cuando nació, ¿se acuerdan dónde nació? Mm, No había lugar para Él. ¿Y dónde nació? En un en un pesebre, pesebre. humilde. El rey de reyes, que tenía que haber Humilde. nacido en un palacio, En un nació en pesebre. un Sí, pesebre. Y pesebre. para que veamos que el Nuevo Testamento exalta lo pequeño, ¿qué dice de la semilla de mostaza? Que era la más pequeña de todas las semillas, ¿cierto? Sí. Y el fruto, Vamos, pues, grande. pues. Cuando uno ve la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Dice que el rico en vida tuvo todo, no tuvo necesidad de nada, como decía el de Apocalipsis, no tengo necesidad de nada, pero era un pobre. Y Lázaro, que era un mendigo, que Mendigo. comía, ¿cierto? De las De migajas las que caían migajas. de la mesa. Entonces,
Cuando Abraham, ahí en la parábola, habla con el rico que quiere que alguien le moje su boca, le dice, tú tuviste todo en vida, pero Lázaro no tuvo nada. Y aquí en esta vida él va a ser ensalzado. El mm, Evangelio ensalza al humilde, al pobre, al débil, al que amén, está necesitado de Dios. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? La misma figura. mm. El fariseo que dice, gracias Señor, porque Señor, doy de mi diezmo por lo que tú me gracias das, al pecho. ¿cierto? El fariseo se jacta de lo que es, pero el publicano ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. ¿Y qué dice el publicano en su oración? Sé Oh, propicio sí, a mí, ese propicio a mí, pecador. pecador. Entonces, ¿qué somos nosotros? A veces, hoy día yo le doy gracias al Señor por todo lo que Él me ha dado, pero ¿qué somos? Sí, ¿Somos mejores que los demás? no, Señor. ¿O es solo su gracia y su misericordia que nos alcanzó un día y nos salvó, nos limpió? Y cada día que pasa, estamos creciendo en el Señor. Y cada día Mm, que pasa, estamos aprendiendo porque no somos sabios tampoco, nos no, cuesta. Señor. No, Señor. Lo que Dios No, quiere es que Señor. le conozcamos. Lo que Jesús quiere es que nos hagamos conforme a su imagen, que formemos su carácter en nuestra vida, que nos miremos al espejo, que es la Escritura, y podamos ver si realmente cada día nos parecemos más a Él. Y yo encontré la clave, ¿sabe dónde? Mm, En las bienaventuranzas. Y Mateo las voy a 5. leer. Y las voy a leer. Dice, bienaventurados los pobres. Que dice que es como el rey que se sienta y da su primer discurso. Y aquí, ¿cierto? Jesús habla de las características de los miembros de este reino, las características que debiéramos tener todos los que lo seguimos. Y habla de este Macarios que dicen en griego, que esta felicidad, esta bienaventuranza, este dichoso, ¿cierto? Mm, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los de cielos. ese reino. Y aquí no habla solo de la pobreza material, sino de esa pobreza espiritual, de esos que cuando estamos aquí delante del Señor o cuando le buscamos, sabemos que somos mendigos de su presencia, que estamos Mm, carentes, así desesperados por es. sentir su presencia. Mm, Es como Pedro, como le decía yo, Pedro, que se arrodilla al Señor y dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. El Salmo 42:1 dice, como el siervo brama Clama por las desde corrientes. las aguas, así clama Oh mi alma. Dios. Oh Dios, el alma Sí, mía. Señor. Así clama por Aleluya. ti, oh Dios, el alma mía. Esos son los pobres de espíritu. Aleluya. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y, Mm, y este lloro o este dolor o este sufrimiento no es por nuestros caprichos, porque a veces nosotros lloramos. mm, ¿Cuántas veces hemos llorado? Pero lloramos mm, porque no hacemos las cosas bien. Lloramos porque queremos conseguir cosas y no se las pedimos a Dios. Lloramos por nuestro propio egoísmo. Pero lloran, cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, está hablando de este dolor, de este sufrimiento que nos provoca el saber que estamos apartados de Dios o que hemos pecado, o saber que este mundo está viviendo una miseria porque no reconoce al Señor, o no saber lo que Dios quiere para mí. Es ese tipo de llanto el que habla estas bienaventuranzas ahí mm, en 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 dice, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza mm, que tiene la gente de afuera es una tristeza que produce muerte, pero la tristeza que experimenta aquí los bienaventurados son ese dolor de estar lejos de Dios, ese dolor de fallarle al Señor, ese dolor de no cumplir con el estándar que Dios quiere, porque a veces no lo cumplimos. Esos que lloran, esos van a ser consolados. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando usted busque al Señor con llanto, con lloro, el Señor va a venir y va a sanar a los quebrantados de corazón. Él va a sanar nuestras heridas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Y esta es una característica de los que debiéramos tener todos, ser manso, manso y humilde, porque la Y humilde. característica, eso dijo Jesús, cópienme, porque yo soy Mm, manso y humilde. y humilde de corazón. ¿Y sabe lo que significa ser manso? No significa ser tonto ni cobarde. No, no. Significa que a pesar de que usted tiene la capacidad, el poder, tal vez de humillar incluso a alguien, pero usted tiene esas emociones bajo control. Usted no se sale de control. Usted se controla, usted es manso, usted no ataca, Ujú. usted no es violento, no es agresivo. Usted tiene dominio propio sobre su vida. Usted es suave porque la palabra blanda aplaca Aplaca la ira. la ira. Ahí en Proverbios dice, mejor es el que tarda en airarse que el La fuerte. ira es, mm, El que se enseñorea de su espíritu que el que toma iniciativa. O sea, el más fuerte no es el que se hace no, fuerte, sino el que es capaz de controlar su así espíritu, su es, así carácter, es. sus Amén, emociones. Y amén. lamentablemente a veces nosotros carecemos de eso, Sí, carecemos del control que Dios quiere que tengamos, no en las situaciones felices, sino en las situaciones complejas, o cuando hay un problema, una dificultad, cuando tenemos que tener paciencia, ¿cierto? Y en vez de paciencia somos impacientes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. amén. El único justo es Dios. Así es, amén. Él es el juez de toda la tierra. Amén. Y Él es el juez justo que no va a dejar el mal sin su propio castigo. Nosotros a veces desconfiamos de eso y queremos hacer Mm, nuestra propia justicia, queremos tomar la justicia en nuestras nuestra manos. mano. Pero debemos tener esa hambre y sed de que Dios haga justicia, buscar la justicia de Dios. Amén, Porque dice la Escritura que los que tienen esta hambre y sed serán saciados, o sea, tenga la certeza de que Dios va a hacer juicio, va a haber un juicio al final. amén, Y, y Él sabe, Dios pesa los corazones, dice, Él sabe todas las cosas, nadie puede burlarse de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo amén. que el hombre sembrare, Eso eso también se también hará. segará. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire la característica de los miembros del reino de Dios, los que son compasivos, esos corazones que se mueven cuando ven algo, que alguien está pasando algo difícil, ese corazón dado a la miseria. Si el Señor es misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Dice, Amén. porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Señor, lento para la ira. Aleluya. Y Amén. nosotros somos lentos para la ira Flotamos al y cielo. grande en misericordia. Aleluya. Líbrenos el Señor. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos Porque ellos verán verán a a Dios. Dios. Es increíble que cuando habla de ver a Dios, de verlo cara a cara, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestra esencia, tenemos que ser transparentes delante del Señor, limpio, Así es. porque Dios no mira lo externo, nosotros nos fijamos en lo externo, lo bonito, Sí. ¿cierto? Lo lujoso, pero Dios se fija en el corazón de las personas. Ujú. ¿Quién subirá al monte del Señor? Limpio de manos. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos Pero bueno y puro de corazón. y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas Esas vanas. vanas. ¿Cuántas veces, hermano? Ah, que yo soy hijo Aleluya. del rey. Sí, somos hijos del Mm, rey. Somos hijos del rey, es cierto. Pero a veces nos preocupamos, peleamos, nos sacrificamos, invertimos tiempo en cosas vanas, cosas que no alimentan el espíritu, no edifican la iglesia, no traen bien. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. guarda tu corazón, Porque porque de de él él mana la. mana la vida, nuestra vida depende de lo que hay en nuestro Amén. corazón. Aleluya. Y Jesús le hizo una crítica a los fariseos, a esos que miraban, ¿cierto?, que él comía con pecadores. Mm, Este pueblo, dijo, de labios
Me honra. me honra, pero su Mi corazón corazón está lejos. está lejos de mí. Que no seamos Aleluya. nosotros eso, hermano. Que Amén. cantemos el día Ayúdanos, domingo al Señor. Señor, que Ayúdanos, hablemos Señor. bien de Dios, pero Amén. nuestro corazón está pegado a otras cosas, cosas vanas, cosas que no edifican. Que el Señor nos ayude. Amén. Y finalmente dice, no, quedan dos todavía. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oh, de Dios. Y aquí me Gracias. quiero detener. ¿Sabe por qué me quiero detener? Porque ¿cómo van a saber que usted es un hijo de Dios? Porque usted es un pacificador. ¿Cómo van a saber que usted es un hijo de Dios? Porque usted es un shalom. Shalom, la paz del Dios. Porque usted es un reconciliador. Usted no se para al extremo. Cuando usted ve un conflicto, usted no se pone del lado de uno. Usted se pone al medio. Es un pacificador. El pacificador no se pone al lado de uno, se pone al medio. Y sabe que a veces los pacificadores reciben más golpes que los que están discutiendo o que los que están peleando. Pero usted se pone al medio. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Debemos ser pacificadores, debemos ser conciliadores, debemos ayudar a que exista la paz, a que esta coyuntura, que este cuerpo que está unido, ¿cierto?, por esas coyunturas, se edifique mutuamente, para que el cuerpo unido crezca. Nosotros no Amén. podemos, no podemos decirle al pie que ataque la mano o a la mano que ataque el pie. No, no podemos, no podemos, porque el mismo cuerpo es como Así es. golpearse uno mismo. ¿Se imagina la mano golpeándose el pie o golpeándose el cuerpo? No puede ser, no puede ser. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, si depende de nosotros, hermano, todo lo que usted haga, hágalo por el bien de la paz. Amén. Y, y la última bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución Persecución por causa de la por justicia. causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, Mintiendo. mintiendo, no cuando digan la verdad, po. No podemos sufrir, para Dios no es ese sufrimiento. Si la gente dice la verdad de lo que me está pasando, entonces dicen de si el Luis es mentiroso o si el Luis aquí. Y si es verdad, ¿qué estoy padeciendo? Estoy padeciendo mi propio pecado, ¿no? Ujú. No estoy padeciendo otras cosas. Pero cuando nos persigan por la causa de Cristo, cuando nosotros queramos hacer el bien, a pesar de que nos ataquen con mal, y si padecemos de esa forma, somos felices, somos miembros del reino de Dios, porque eso le va a pasar. ¿Cuándo dijo el Señor que íbamos a vivir color de rosa? Si algo, si nosotros no estamos sintiendo de repente la presión del mundo, es porque no estamos viviendo conforme al mandamiento del Señor. Cuando nos parecemos al mundo, ahí no nos pasa nada, porque somos Mm, iguales. claro. Pero cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos cumplir lo que Dios quiere, es ahí cuando sentimos la presión, la persecución. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, nosotros fuimos creados a imagen del Señor Amén. y el Señor quiere que seamos moldeados a su imagen. Amén. Y esto propone una contracultura. Jesús propone valores contrarios a la sociedad. La sociedad exalta al soberbio, Mm, al prepotente. y Dicen así que, es. que el, mira, tiene carácter fuerte. Y en realidad no, es una persona que humilla, es una persona soberbia, agresiva. El Evangelio exalta al humilde y humilla a los soberbios. Así es. Le atribuye grandeza al que sirve e insensatez al que desea ser servido. Declara a los mansos herederos y a los agresivos perdidos. Así es. Proclama el perdón al que ofende y amor a los enemigos. ¿Sabe qué conclusión llegué yo de esto? Que a veces nosotros queremos mostrarnos fuertes, poderosos, con, dicen que estamos empoderados, ¿cierto? Como hoy día dicen las feministas, están empoderadas las mujeres. Y lo hacemos porque no queremos ser pasados a llevar.
y es un mecanismo de defensa. Mm, Cuando somos violentos, agresivos, o nos creemos más que el otro, o humillamos a los demás, finalmente eso habla otra cosa. Como dice el dicho, sí, dime de lo que te jactas sí, y te diré de lo que careces. es lo que careces. Esa forma, hermano, de ser violento, agresivo, de ponerse como fuerte, claro, te sirve para enfrentarte a las personas, pero para el Señor eso no sirve. No somos bienaventurados de esa forma. Somos bienaventurados cuando haciendo el bien, vencemos el mal. Amén. Y, y es Ayúdanos, cierto Señor. que cuando lo hacemos y cuando somos más vulnerables, cierto, puede que nos pasen a llevar y nos vamos a cansar y nos vamos a doler, pero eso es lo que dijo el Señor que iba a pasar con nosotros. En el mundo íbamos a tener Mm, aflicción, aflicción, pero pero que debíamos confianza. confiar porque Yo Él lo venció al decía. mundo. Amén. Así que ya Así es, sabe, Señor. su palabra Gloria a Dios. nos moldea. Si usted se cree Gloria a grande, al Dios. Señor no le sirve ni un grande. No, Si Señor. usted se cree poderoso, al Señor no le sirve ningún No. poderoso. Amén. Al Señor le sirven los que son hijos de Él, que Sí, dependen Señor. para todo de Él. Quiero Amén. terminar Gloria a Dios. leyendo Mateo 21, del 28 al 30. Dice, vengan 2:21. a mí todos los que están Todos los que están trabajados cansados y y cargados cargados, de ti, y yo les haré descansar. descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y Y humilde humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras en almas. nuestras almas. Porque mi yugo es Fácil fácil y y ligera. ligera mi Mi carga. carga. ¿Está cansado? El Señor tiene descanso para nuestras almas. En la medida que nosotros nos queremos parecer a Él y entender que Él quiere lo mejor para nosotros, confiamos en el Señor y sacamos eso que ponemos por delante, eso que nos hace ver, ¿cierto? Poderosos tal vez con más capacidades, pero que no le sirve al Señor. Padre, ayúdanos en este día. Amén. Yo te doy gracias, Señor, Amén. por cada uno de mis hermanos, Señor. Sin duda, Señor, el enemigo siempre quiere confundirnos. Mm, Siempre quiere, Señor, adoctrinarnos de una manera que no es la correcta. Señor, si amén. somos algo es porque tú estás con nosotros. Señor, si hay algo de qué gloriarse, es de tu evangelio, de la salvación Gloria a que nos Dios. diste, de que estábamos perdidos y nos hallaste, Señor. ¿Qué más tenemos, Señor, si solo tú, Señor, nos diste todo? Padre, ¿qué éramos, Señor? Señor, tú nos has dado las capacidades, los dones, las Amén. habilidades. Señor, tú nos permites servirte, nos permites, Señor, hacer tu voluntad. Amén. Señor, nada teníamos, Señor. Nada teníamos para ofrecer. Amén, Señor. Señor, y tú nos encontraste en el camino, nos Gloria a levantaste, Dios. nos sanaste, curaste Sí, nuestras Señor. heridas, Señor. Corregiste nuestro Amén. caminar. Señor, todo lo que tenemos, Señor, te lo debemos a ti. Amén. Sí, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que tú viniste, Señor, por lo vil y lo despreciado, Señor. Señor, que no queramos sentirnos mejores que los demás, Señor. Amén. Que entendamos, Señor, que todo el mundo también está perdido y necesitado de ti, Señor. Aquellos, Aleluya. incluso, Señor, que son complejos, complicados, Señor. Aquellos que nos hacen la vida imposible, también te necesitan, Aleluya. Señor. Amén. Señor, gracias, Sí, Señor, Señor. en este día, Gloria a por tu Dios. palabra, Señor, en el nombre de Amén. Jesús. Gloria a Amén Dios. y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.